El hombre estaba encorvado sobre la mesa de trabajo. Tenía que escribir un cuento breve, de no más de 10 líneas. La ventana, frente a él, dejaba pasar una fresca brisa otoñal. De pronto, el revoloteo de las cortinas le trajo, zigzagueando, la inspiración. «Será un cuento de apenas una línea», pensó, y se puso a escribir. «Tengo la piel de gallina», dijo, y acto seguido puso un huevo. Sonrió, se estiró mirando por la ventana y acto seguido puso un cuento. La oralidad fue el principio, la palabra dicha, dicha de decir y dicha de felicidad, fue el principio. La gente no sabe muy bien cómo definir el oficio nuestro. Hay gente que habla de narradores, pero es un término quizás un poco más literario, ¿verdad? Una palabra más técnica dentro del ámbito de la literatura escrita, ¿no? Y hay gente que habla de cuenteros, sobre todo se llama así a los que cuentan cuentos en Iberoamérica. Otros los llaman cuentacuentos, que es como un calco semántico del storytelling inglés, ¿no? Yo prefiero cuentistas. Se puede decir que formamos parte de la familia de los trovadores modernos, sí. Gente que juega con la palabra y que con muy pocos recursos pues es capaz de hacer que la gente imagine, vea, sueñe, escuche, ría, sienta. Por un lado están los cuentos tradicionales, todo el repertorio de la tradición oral. Son cuentos perfectos para contar porque han funcionado siempre oralmente. Por otro lado están los cuentos de autor. El único problema es que al ser textos más literarios, al pasarlos, al oralizarlos, pierden muchos de sus valores. Y luego por último están los textos que yo escribo, porque a veces hay historias que me gustaría contar pero no encuentro nadie que las haya escrito antes, ¿no? Entonces esos son las tres tetas de donde me nutro. El cuento escrito y el cuento oral se manejan en territorios distintos, se utilizan recursos distintos. El cuento contado es algo único, que no sucederá nunca más. Aparece ahí, en ese espacio que no se repetirá, con ese grupo de personas que ya nunca será el mismo grupo de personas. Siempre, o sea, si podemos intentar otra vez hacer la misma sesión, siempre habrán cosas que habrán cambiado, ¿no? Yo creo que no todas las historias que están escritas se pueden contar, porque la historia no solamente, o los cuentos no solamente son la historia que se cuenta, sino cómo se cuenta. Se cuentan cuentos a niños recién nacidos, a mujeres embarazadas, se cuentan cuentos a adultos, se cuentan cuentos a gente mayor. Los padres, las madres, los abuelos, abuelas deben contar cuentos a sus hijos, los novios deben contar cuentos a sus amantes, todo el mundo tiene que contar cuentos. Pero otra cosa es, mira, te voy a poner un ejemplo que vas a entender. Todo el mundo puede arreglar un grifo que gotea, pero no todo el mundo puede ser fontanero. ¿Qué diferencia a mi abuela que me contaba 3 cuentos de mí? Pues que yo tengo que tener un repertorio, pues no sé, para mi profesión de 100, 150, 200 cuentos que tienen que estar de alguna forma en mi cabeza presentes y que en cualquier momento yo pueda tirar de ellos. En Costa Rica en concreto, pues adecuaron un vagón de un tren y los recursos tenían que ser mínimos. Tú vas allí con tu maletita, llevas tus cuentos y te pones a contar, ¿no? Entonces es una gran virtud de nuestro oficio. No nos hace falta grandes tramoyas ni grandes recursos, nada más que buenos cuentos, donde tú no puedes contar sin tener en cuenta al público. Poco depende del músculo que tenga el chaval, esto es como el deporte. Cuanta más gimnasia haces, menos te cuesta. Cuantos más abdominales haces, menos te cuesta hacer abdominales. Si en casa te están contando cuentos, si además eres un niño que ves poco la tele, si además eres un niño que estás habituado a escuchar conversar, que has aprendido a dialogar, pues es una cosa que te cuesta poco. Sin embargo, hay cada vez más niños que tienen muchas dificultades para atender, porque no hay convivencia en casa, se ha cortocircuitado toda la comunicación, esto que es tan importante entre los seres humanos, ¿no? Yo me encuentro en sesiones a chavales que son incapaces de entrar en los territorios de ficción. Me contaba un compañero que cuenta con objetos, que cuenta la ratita presumida con campanitas, ¿no? Y un día dice, uy, mira la ratita, escucha cómo hace la ratita, y empieza un niño a decir, eso es una campanilla. No, escucha la ratita, que es una campanilla. Y decía él, ¿cómo no voy a saber yo que es una campanilla? ¿Entiendes? Estoy proponiéndote, te estoy haciendo una propuesta de juego para que tú imagines, para que tú entres, y hay cada vez más niños que les cuesta entrar, ¿no? Y eso es alucinante. Nosotros en el 2005 creamos esta editorial con la intención de producir o de promover libros de creación, de teoría para narradores orales.
Entonces, todos los autores son cuentistas, son gente que vive profesionalmente de contar cuentos. Muchos narradores escribimos nuestros cuentos para contar y esos cuentos pues no se publicaban en otras editoriales. Luego nos dimos cuenta que también había mucho problema o era muy difícil conseguir colecciones de cuentos tradicionales, porque esto no tiene muy buena venta. Entonces nació la colección Tierra Oral. La última colección que ha nacido es la de En Teoría, libros de teoría para reflexionar acerca de lo que nosotros hacemos, contar cuentos. No es fácil vivir del cuento, es un trabajo duro. Es difícil ir renovando repertorio, es difícil ganar el suficiente dinero para poder vivir, es difícil sobrellevar los kilómetros. Llegas a un sitio, a veces a pueblos muy pequeños a los que no va nadie más que tú, porque una compañía de teatro es muy cara o no hay danza, no hay interés, ¿sabes? Pero de pronto un cuentacuentos, que es algo tan específico, sí que puede ir. Yo he contado en pueblos que hay 4 niños y llegas al pueblo, están los 4 niños esperando y cuentas. Claro, es una maravilla como experiencia, muy gratificante, pero también son muchos kilómetros. Cerré el libro, inexplicablemente la vida seguía. Sería difícil decir algo más.